¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarle este miércoles. Mi nombre es Patricia Gutiérrez, quien este día está a cargo de la conducción del programa Las Reporteras que realiza la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Y en esta ocasión vamos a hablar de la legitimación de contratos colectivos en el país y para ello tenemos como invitada a la maestra Darlene Rojas Olvera, quien es titular de la Coordinación General de Registro de Contratos Colectivos del Centro Federal Laboral. Maestra, bienvenida a este espacio y buenas noches. Hola Pati, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación y también buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, se avecinan cambios importantes para los sindicatos o obligaciones importantes para los sindicatos. Si nos puede comentar en qué consiste este proceso de legitimación de contratos colectivos y cuál es su impacto en beneficio de las y los trabajadores, así como también de los empleadores, si es que también los tienen. Claro que sí, Pati. Pues mira, este procedimiento de legitimación de los contratos colectivos existentes surge a raíz de la reforma que tuvo la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo del 2019 y se estableció como una obligación, particularmente para los sindicatos, en el sentido de que tendrán que por lo menos revisar en una ocasión todos los contratos colectivos de trabajo que hayan sido depositados en las juntas locales o bien en la Junta Federal. El objeto fundamental que tiene particularmente el procedimiento de legitimación es, pues sobre todo abatir lo que públicamente se conoció como contratos de protección, estos contratos que en su momento eran solamente negociados entre la dirigencia sindical y el patrón y muchas veces los trabajadores ni siquiera se enteraban en primera instancia que tenían un sindicato que los estaba representando y en segundo mucho menos del contenido de un contrato colectivo de trabajo. Entonces ahora con esta obligación los sindicatos tienen que someter a votación a través del voto secreto personal libre y directo de los trabajadores y serán los trabajadores los que la mayoría decidan en este caso si avalan o no el contenido de este contrato colectivo de trabajo. Los sindicatos tienen un plazo de 4 años para llevar a cabo este procedimiento de legitimación. Este plazo inició el 1 de mayo del 2019 y concluye el 1 de mayo del 2023. Y bueno, pues fundamentalmente, como te lo decía, es abatir los contratos colectivos de trabajo, pero fundamentalmente también tendrá como resultado una mejora en las condiciones de los trabajadores y sobre todo garantizar la democracia, en este caso de los trabajadores, sobre todo para elegir a sus dirigentes y en el segundo sentido es que ellos realmente participan en una negociación auténtica de sus contratos colectivos de trabajo. ¿Cómo es que ahora sí van a participar, como menciona, de manera auténtica? Mira, el procedimiento que está establecido, particularmente en el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos existentes, se establece, primero los sindicatos tienen que solicitar a través de la plataforma, en este caso su inicio de legitimación, nos tienen que dar aviso de por lo menos 10 días hábiles antes de que vayan a realizar su proceso de consulta frente a los trabajadores y lo que se debe de garantizar en este proceso de consulta particularmente es, primero, la libertad de los trabajadores para ejercer su derecho al voto. En segunda instancia, que el lugar sea seguro, es decir, que garantice seguridad también para los trabajadores y que se garantice el tema de la secrecía. ¿Por qué? Porque también está enfocado a que los trabajadores puedan votar de manera libre. Entonces, por eso también se debe de garantizar el tema de la secrecía y nosotros hacemos el acompañamiento de este procedimiento de consulta en la mayor parte de los procedimientos de consulta, porque si bien es cierto, en el propio protocolo está establecido que los sindicatos podrán elegir que en este procedimiento de consulta se acompañe ya sea a través de un verificador del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o bien de un notario público, que en la mayoría de los casos pues eligen que sea a través del Centro Federal porque esto no les representa ningún costo a los sindicatos, sin embargo si ellos deciden que el acompañamiento sea a través de un notario, pues ellos tienen que pagar los honorarios de los notarios que acompañen su procedimiento de consulta y aún y cuando ellos determinen que su consulta sea acompañada por un notario, normalmente nosotros enviamos en este caso un servidor público que también vigile sobre todo, pues que esté en este caso el procedimiento totalmente regido por lo establecido en el protocolo de legitimación. ¿Qué pasa si se llega el 2023 y no cumplen con este proceso?
Sí, también la ley en el artículo 11º transitorio establece un plazo, en este caso, bueno, los 4 años de plazo. Si llega este plazo y no han legitimado los contratos colectivos de trabajo, se dan por terminado conservándose las prestaciones que estén por encima de la ley en favor de los trabajadores y son de carácter obligatorio para el empleador o para el patrón. Entonces, si bien es cierto, llega este plazo, es decir, estamos ya el 2 de mayo del 2023 y una buena cantidad de contratos colectivos que en estos momentos fueron depositados en las juntas locales o federal y no se legitimaron, se tendrán que dar por terminado y esto deja también en libertad a los trabajadores para poder en primera instancia, si ellos quieren realizarlo bajo ese mecanismo, organizarse en sindicato o en un sindicato nuevo, o bien si ya conocen de algún sindicato ya existente y quieren que ellos los representen bajo los términos establecidos en el nuevo procedimiento, hacerse acompañar por parte de esa representación sindical e iniciar en este caso también la celebración de un contrato nuevo de trabajo, pero este contrato nuevo siempre tendrá que partir, sobre todo conservando aquellas prestaciones que estén por encima de la ley que contenía el contrato anterior. ¿Qué pasa si en esta consulta la mayoría de los trabajadores votan por un no? ¿Qué pasa? ¿Automáticamente desaparece el sindicato? ¿Los trabajadores quedan desprotegidos? Pues mira, efectivamente, como tú lo dices, en este caso sucede lo mismo que si llegase el plazo, se dan por terminados los contratos colectivos a través de la propia voluntad de los trabajadores, es decir, la mayoría determinó que no vota avalando el contenido de ese contrato colectivo de trabajo, por lo tanto se da por terminado y como te decía, nuevamente deja en libertad a los trabajadores para poder, ya sea que constituyan un nuevo sindicato o que elijan otro sindicato ya existente para que los represente e iniciar la negociación de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, las prestaciones, eso es muy importante para los trabajadores, todas las prestaciones que estuviesen contenidas en ese contrato que se dio por terminado, que estén por encima de la ley. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, el tema de las vacaciones. La Ley Federal del Trabajo establece como obligación que todos los trabajadores podrán gozar de por lo menos 6 días de vacaciones al año. En este caso, normalmente en un contrato colectivo lo que se busca es que ese tipo de prestaciones que ya están regidas en la ley se vayan por encima, es decir, en esta negociación de mejorar las condiciones laborales, bueno, pues para eso se negocia el sindicato con los empleadores para efectos de mejorar las condiciones de los trabajadores que quedarán protegidos con ese contrato colectivo. Entonces, si en el contrato colectivo se planteaban una de las cláusulas que el periodo vacacional que se da para los trabajadores es de 10 o de 15 días, pues esa cláusula particularmente se deberá, en este caso es obligatoria para el empleador, deberá de mantenerla para los trabajadores hasta en tanto se celebre un nuevo contrato colectivo y en el nuevo contrato colectivo de trabajo también se debe de conservar ese clausulado, digo, y si va todavía en la negociación se agregan más días, bueno, pues esto es prácticamente parte precisamente de una negociación auténtica en donde que el objeto fundamental es precisamente mejorar las condiciones de los trabajadores. Ahora bien, este proceso se va a hacer, como ya mencionabas, Darlene Rojas Olvera, titular de la Coordinación General del Registro de Contratos Colectivos del Centro Federal, se va a hacer mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Pero ¿hay algunos candados o alguna forma de evitar que se den presiones, coerción hacia los sindicalizados? Así es, Pati. De hecho, bueno, pues el acompañamiento que normalmente realizamos nosotros, sobre todo en el evento de consulta, dentro del propio protocolo ya está contemplado que previo al evento de consulta, durante la consulta o posterior a la consulta, los trabajadores a través de la plataforma que tenemos de legitimación de contratos puedan interponer en este caso una inconformidad respecto del procedimiento que nosotros tenemos la obligación de realizar la investigación correspondiente para determinar si existe fondo, particularmente en esta inconformidad que hayan interpuesto los trabajadores, pero además también durante este procedimiento el protocolo mismo establece una serie de lineamientos que tienen que, en este caso, salvaguardar los sindicatos al momento de realizar el procedimiento de legitimación, en donde principalmente se establece el garantizar, como te decía, la libertad para el ejercicio del voto y además también establece parte, en este caso,
de las obligaciones patronales, de que no existe injerencia durante este procedimiento, porque bueno, lo que se busca es que los trabajadores puedan ejercer con total libertad y sin ninguna coacción su derecho al voto. Durante el procedimiento de consulta también se realizan encuestas aleatorias a los trabajadores en varias cuestiones, principalmente una para corroborar en primera instancia que hayan recibido el contrato colectivo de trabajo en físico por parte del empleador. Entonces, es una de las preguntas que normalmente se les hace a los trabajadores en el momento en el que ellos están ejerciendo su derecho al voto. También se les pregunta, por ejemplo, si no tuvieron alguna coacción o si el empleador o bien también el propio sindicato no ejerció alguna situación respecto de dirigir para, en este caso, el voto de los trabajadores. Y todos estos elementos se plasman en un informe que rinden los inspectores del trabajo y que nosotros tomamos como elementos precisamente para la dictaminación del procedimiento de legitimación que fue solicitado frente al centro. Y todo esto pues busca precisamente, como te decía, garantizar sobre todo que el trabajador pudo ejercer su derecho al voto de una manera libre, personal, directa y secreta, que sobre todo pues esto también conlleva pues algunas situaciones que se daban anteriormente en el sentido de que pues a veces si los trabajadores votaban en contra, pues muchas veces podía detonar en que los trabajadores tuvieran alguna represalia, es decir, a veces iba desde sancionarles económicamente al interior del trabajo o darles mayor carga de trabajo, o bien iba hasta el tema de un despido. En este caso, por eso se consagra en el protocolo de legitimación de los contratos colectivos esta serie de lineamientos, pero además también se vigila todo el procedimiento de conciliación a efectos de garantizar, ya me estoy yendo a la conciliación, de legitimación. Se vigila precisamente para evitar que se dé este tipo de coacciones para los trabajadores. Ahora, si se detecta una coacción, ¿qué es lo que procede? ¿Hay alguna sanción que esté prevista para quien la haya ejercido? Sí, mira, la sanción puede ir desde, tomando en términos los procedimientos de democracia en el país, bueno, pues pueden ir desde una sanción privada, pública, a una amonestación económica que la propia Ley Federal del Trabajo establece, o bien, en este caso, puede ir detonar hasta un tema de la reposición propiamente del procedimiento, y esto dependerá de la gravedad, en este caso, que se haya generado durante el procedimiento de legitimación. ¿Cómo vamos hasta ahora, tanto a nivel nacional como en el estado de Puebla, en cuanto a la legitimación de contratos colectivos? ¿Cuántos son, tanto a nivel país como a nivel local, a nivel estado de Puebla? Sí, mira, en el caso de nivel nacional llevamos hasta este momento legitimados 1,504 contratos colectivos de trabajo. Esto estamos hablando en todos los estados que integran nuestro país. Y en el caso particular del estado de Puebla, tenemos registrados hasta este momento 36 contratos colectivos de trabajo que se han legitimado ya. Sin embargo, bueno, sí es importante mencionar que, bueno, pues el plazo que nos queda para poder, en este caso a los sindicatos, poder llevar a cabo la legitimación de sus contratos, pues ya estamos hablando de 1 año, 10 meses más o menos, y desafortunadamente, bueno, pues el tiempo pasa rápido y más con todo este tipo de situaciones que se ha vivido en el mundo. Sí es importante que los sindicatos tomen acciones ya más prontas, sobre todo para poder dar cumplimiento a esta obligación y que puedan concluir en buenos términos, particularmente con los procedimientos de legitimación. ¿Cuántos más o menos se tienen que legitimar? Mira, en el caso de Puebla están, por lo menos hasta la información que nos ha otorgado la Junta Local del Estado, estamos hablando que tenemos alrededor de 10,500 contratos colectivos registrados en la Junta. Sin embargo, también se menciona, y esto pues no podremos tener un dato certero hasta que concluya el plazo, porque se habla que más o menos el 70% de los contratos que se tienen depositados en todo el país, es decir, en todas las juntas locales y en la Junta Federal, son contratos de protección. Entonces, al ser pues este 70%, seguramente no se van a legitimar y solamente estaríamos hablando que entre el 20 y el 30% de los contratos van a concluir en un proceso de legitimación. ¿Por qué no ha avanzado tan rápido? ¿No hay interés o es por las condiciones sanitarias del país?
Pues mira, yo creo que estamos hablando de un procedimiento especial y nuevo para los sindicatos. Pocos sindicatos realmente actuaban bajo este eje democrático, es decir, donde hubiese una participación real de los trabajadores. Entonces, pues los propios sindicatos están aprendiendo en estos momentos a acercarse particularmente a sus afiliados, establecer este vínculo de comunicación, sobre todo para lograr este convencimiento de que puedan votar particularmente a favor del contrato colectivo que actualmente los rigen. Entonces, pues seguramente también, pues es este proceso de aprendizaje, por eso creo que va de alguna manera iba lento, porque además también es importante mencionarlo todo, el proceso previo, es decir, estos 2 años, prácticamente 4 meses, el procedimiento de legitimación lo tuvo a su cargo en su momento la Secretaría del Trabajo. Frente a la Secretaría del Trabajo se legitimaron más o menos como 820 contratos colectivos de trabajo y iba pues relativamente lento el proceso de registro. Sin embargo, a partir del mes de abril estamos teniendo un registro de 400 contratos colectivos mensuales donde buscan ya llevar a cabo la legitimación, y creo mucho pues dependía en una buena circunstancia pues este proceso de aprendizaje, ¿no? Particularmente por parte de los sindicatos para poder llevar a cabo la legitimación de los contratos colectivos. Pero además pues también cruzó el año pasado, recordemos que más o menos en marzo una buena parte de la actividad económica del país y a nivel mundial se detuvo. Entonces, pues eso también obligó a detener algunos procesos, sobre todo porque en el caso de las legitimaciones estamos hablando donde se congregan los trabajadores para ejercer, en este caso, su derecho al voto. Entonces, pues eso seguramente también tuvo en su momento un efecto particular en los procedimientos de legitimación, pero como te decía, del mes de marzo, de abril, perdón, de este año, particularmente estamos teniendo ya un promedio que se ha venido incrementando mes a mes de 450 contratos colectivos que se están, en este caso, buscando la legitimación del mismo. Maestra Darlene, si nos pudiera explicar cómo inicia un sindicato este proceso de legitimación. Sí, mira, el sindicato lo puede realizar desde la comodidad de cualquier lugar, es decir, lo único que necesita particularmente es tener una computadora con conexión a Internet, debidamente previo haber realizado la digitalización de sus expedientes, es decir, tener la toma de nota, en este caso el contrato colectivo de trabajo, la identificación del secretario general del sindicato que va a llevar a cabo particularmente el procedimiento de consulta y en este caso los datos particulares de cuándo va a llevar a cabo la convocatoria, el día, el lugar y la hora. Lógicamente esto debe de ir estrictamente aparejado con los días que yo te hablaba, porque de conformidad con el protocolo, los sindicatos deben de publicar en los centros de trabajo la convocatoria con 10 días hábiles de anticipación al evento de consulta. Entonces, teniendo toda esta documentación, estando, es más, hasta en su casa, pueden llevar a cabo el registro o la solicitud del trámite de legitimación de contrato colectivo. La propia plataforma lo va llevando de la mano para que vaya adjuntando la documentación correspondiente. Esta es enviada directamente por la propia plataforma, no necesitan presentarse en ninguna oficina. Digo, si bien es cierto, en estos momentos tenemos la representación en 8 entidades del país y a partir del 1 de octubre de este año ya tendremos la función en todo el país de la parte registral del Centro Federal. En este caso, pues no necesitan trasladarse a ninguna oficina porque lo pueden hacer desde cualquier lugar con que tengan conexión al Internet. Se tienen que conectar en este caso a la página que es legitimacioncontratos.centrolaboral.gov.mx. Ahí hacen el registro de su solicitud. Una vez que queda registrado, en automático nosotros lo recepcionamos, hacemos la revisión particular de toda la documentación que fue enviada. Si no existe ninguna prevención en relación a este trámite, lo que se les emite es un acuerdo de admisión y en automático la propia plataforma les envía a través del correo electrónico, del buzón electrónico que dejaron los sindicatos, se les envía la convocatoria, las boletas que deberán de imprimir o el formato de boleta que deberá de imprimir que será utilizado en el procedimiento de consulta, así como el acta de resultados. Esta documentación ellos la deben de imprimir, principalmente el tema de la convocatoria, deberá de colocarla en los espacios más visibles del centro de trabajo para que los trabajadores tengan conocimiento del evento de consulta en el cual podrán participar ellos.
y prácticamente, bueno, pues tener impresos y listos los materiales que se van a utilizar en el evento de consulta. Es muy importante, en este caso, el listado de los trabajadores que ejercerán su derecho al voto. Este deberá de venir acompañado en el trámite correspondiente, porque además también el propio verificador que acompaña el procedimiento de legitimación corroborará que efectivamente el listado que tiene en ese momento la comisión sindical que se hará cargo del procedimiento de consulta, sea el mismo listado que envió en su momento en el trámite de la plataforma. Esa información se corrobora en el momento previo a que dé inicio la consulta particular de la legitimación y bueno, pues una vez que se concluye particularmente el procedimiento de consulta, bueno, pues también se tendrá en este caso que cantar los resultados que fueron en ese caso emitidos a partir del ejercicio del voto de los trabajadores para hacerlos públicos. También deberá de publicar particularmente en el centro de trabajo el acta de resultados, además de enviarla vía la plataforma en el trámite correspondiente para que nosotros tengamos los elementos suficientes para poder dictaminar el procedimiento. El sindicato tiene particularmente 3 días para poder hacer este envío del acta de resultados. Además, tiene una obligación de resguardar particularmente las boletas que fueron utilizadas durante el procedimiento de legitimación por 5 años, sobre todo por si existe algún procedimiento particular que esté relacionado en términos de la legitimación. Y bueno, pues ellos tendrán que hacer el resguardo particularmente de estas boletas y de la propia acta de resultados, y nosotros tenemos hasta 20 días para poder emitir en este caso el dictamen correspondiente, ya sea una resolución favorable o una resolución negativa, dependiendo de los elementos que se hayan aportado durante todo el procedimiento de legitimación. Y así es, digo, muy sencillo, honestamente. El único momento en el que se tienen que trasladar particularmente es en el momento en el que se va a llevar a cabo la consulta, en donde tendrá que estar particularmente en el evento de consulta solamente la comisión que se haya determinado por el sindicato que va a llevar a cabo el procedimiento de consulta. No puede estar en ese espacio en donde se esté llevando a cabo la votación ninguna persona ajena al procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que se evita es también el que haya una persona que esté incidiendo particularmente en el ejercicio del voto. Entonces, solamente puede estar la comisión, en este caso electoral, que haya determinado el propio sindicato, y los trabajadores que van a ejercer su derecho al voto, en este caso el personal del Centro Federal, que va debidamente acreditado para hacer el acompañamiento del evento de consulta. ¿Tiene algún costo para los sindicatos o cobra algo el Centro Federal Laboral? No, esto es sin ningún costo, no les representa ningún costo a los sindicatos. Aquí particularmente el centro, todos los trámites que realiza, en este caso recibe el Centro Federal, no tienen ningún costo para los trabajadores, para los sindicatos o para los empleadores. Solamente te hacía la anotación en específico cuando el sindicato determina que es su procedimiento de consulta, quiere que lo acompañe un notario público. De hecho, eso queda a elección del sindicato. Ellos pueden elegir el notario que tenga jurisdicción en donde se va a llevar a cabo particularmente el evento de consulta. Lógicamente ahí sí tienen que realizar el pago de los honorarios del notario que vaya a acompañar, pero eso es determinación del propio sindicato. Sin embargo, bueno, pues tienen la opción en todo momento de poder elegir una autoridad del Centro Federal, y eso no les representa ningún costo. ¿Qué otros procedimientos son nuevos y que tienen impacto en la democracia sindical? Mira, particularmente nos encontramos el día de hoy con la propia modificación a la ley, en donde ahora se establece como un requisito sine qua non para llevar a cabo la celebración de un contrato nuevo, la obtención de la constancia de representatividad. Este documento lo requiere cualquier sindicato que quiera celebrar un nuevo contrato, y el objeto fundamental de este documento es lograr acreditar que por lo menos representa al 30% de los trabajadores que van a ser beneficiados por este contrato colectivo. La finalidad principal que tiene esta obtención de la constancia, pues es evitar, ¿no? También, pues estas malas prácticas que se tenían, en donde existían algunos sindicatos que se dedicaban a extorsionar a los patrones, ¿no? Que muchas veces les exigían la celebración de un contrato colectivo de trabajo, y en cuanto obtenían un beneficio económico, simplemente se desistían de algún procedimiento. En estos momentos no lo pueden realizar si es que no tienen la constancia de representatividad, y esto
esto solamente lo van a lograr obtener, en primera instancia, haber tenido un acercamiento real con los trabajadores, lograr el convencimiento de ellos para que ellos, en este caso, determinen que efectivamente quieren que ese sindicato los represente. Entonces, ese es uno de los procedimientos también nuevos que se establecen en la Ley Federal del Trabajo, que van aparejados precisamente con este eje de democracia, en donde los trabajadores sean los que determinen quién los va a representar. Y otro de los trámites también nuevos que van muy encaminados a que los trabajadores sean los que realmente participen en la negociación de los contratos colectivos de trabajo. También, una vez que obtiene el sindicato la constancia de representatividad, tiene que someter también, una vez que haya negociado ese contrato inicial, tiene que someterlo a la aprobación de la mayoría de los trabajadores. Si la mayoría de los trabajadores dicen, no nos convence, no nos gusta cómo se determinó ese contrato colectivo de trabajo, porque a lo mejor queremos mejores prestaciones, un mejor salario, o más días de vacaciones, en este caso la dirigencia sindical se ve obligada a regresar a la mesa de negociación con el empleador para buscar una renegociación de ese contrato, y hasta que la voluntad de la mayoría de los trabajadores digan sí, en ese momento puede realizar el depósito de ese contrato inicial de trabajo. Lo mismo sucede particularmente con la revisión integral de todos los contratos colectivos ya existentes, en donde por ley se obliga a revisarlos cada 2 años en sus términos generales del contrato colectivo, y lo mismo, es la mayoría de los trabajadores quienes determinan si se acepta o no esa negociación, y a partir de esas situaciones que se puede dar el depósito de ese contrato o de esa revisión integral. Entonces, pues si vemos enmarcado particularmente estos dos ejes, el tema de democracia, en donde los trabajadores a través del voto personal libre, directo y secreto eligen a sus dirigencias sindicales, también a través de este mismo mecanismo podrán determinar la negociación auténtica de un contrato colectivo de trabajo. Actualmente el Centro Federal Laboral todavía no opera, entiendo que es hasta el 1 de octubre aquí en el estado de Puebla. Es correcto, en el estado de Puebla comenzamos a partir del 1 de octubre, sin embargo, el procedimiento de legitimación ya aplica en todo el país. ¿Tienen que acudir a las oficinas centrales o pueden hacerlo, digamos, en la más cercana? No, como te decía, el procedimiento Perdón, es a través de la plataforma, no tienen que acudir a ninguna oficina, a menos que tengan alguna duda, pueden llamar telefónicamente o a través del propio correo. Un poco lo que se busca también ahora con la utilización de las tecnologías, pues es evitar que las personas se tengan que trasladar forzosamente a una oficina en particular, y además esto también nos da mayor transparencia porque todo queda perfectamente documentado en la propia plataforma. Y bueno, finalmente, si nos puede dar los datos de contacto del Centro Federal Laboral, pues para el auditorio que esté viendo, también supongo que si algún trabajador llama que no necesariamente sea del comité ejecutivo de un sindicato, pues lo pueden orientar. Sí, claro, pues de primera instancia está la página que es centrolaboral.gov.mx, que esa es la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y también, bueno, tenemos los teléfonos, que es el 5588-748660, ese es el número telefónico del Centro Federal, o bien también en el correo electrónico, en el caso particular de todos los trámites que tienen que ver con contratos colectivos, son las iniciales en mayúscula, es CGRCC, y ahora sí ya en minúsculas, centrolaboral.gov.mx. Cualquier pues duda en relación a los procedimientos o orientación, ahí lo pueden obtener también. ¿Cuentan con redes sociales? En este caso hay Twitter, Facebook, también centrolaboral.gov.mx. Muy bien, pues maestra Darlene Rojas Olvera, coordinadora general del registro de contratos colectivos del Centro Federal Laboral, ¿algo más que quiera agregar para el auditorio de las reporteras? Pues nada más seguir invitando a los sindicatos que realicen su procedimiento de legitimación, sobre todo por el poco tiempo que ya nos queda. El Centro Federal está abiertas sus puertas para cualquier orientación, duda que genere, en este caso, este tipo de procedimientos. Y bueno, pues el objeto creo que fundamental de todas y de todos es que tanto los empleadores como en este caso los trabajadores tengan mejores condiciones. Entonces, pues creo que el objeto es fundamental el poderlo cumplir. Pues le agradecemos mucho, maestra. Esperemos que no sea la última vez que podamos platicar con usted. En otra ocasión, pues igual retomaremos el tema para ver cómo va Puebla y pues que los sindicatos sientan esa presión, ¿no? De convertirse en verdaderamente democráticos. Claro que sí, Pati, pues estamos a tus órdenes.
Muchas gracias y también gracias a todo el auditorio que nos estuvo acompañando la noche de este miércoles. Tanto a Darlene como a ustedes les deseamos un buen descanso. Hasta luego.